Hermanos, en esta mañana quiero iniciar interrogando sus corazones, con preguntas claras y con respuestas sencillas. Es simplemente A o B. Así que vamos a empezar. ¿Qué es mejor? ¿La buena fama o el buen perfume? ¿A o B? ¿Qué es mejor, el día de la muerte o el día del nacimiento? ¿Qué es mejor, ir a un funeral o a un festival y divertirse? ¿Qué es mejor, la tristeza o la risa? ¿Qué es mejor, la casa donde hay luto o la casa donde hay alegría? ¿Qué es mejor, la crítica o el aplauso? ¿Qué es mejor, el fin de una cosa o su principio? ¿Qué es mejor, ser paciente o ansioso? ¿Qué es mejor, el tiempo pasado o el presente? Ustedes acaban de responder a cada una de estas sencillas preguntas. Pero aunque parezcan sencillas estas preguntas tienen una trascendencia tremenda, porque de ahí radica mucho de lo que nosotros vemos hoy que pasa en esta tierra. Sin embargo, hay una pregunta mucho más concreta y es la siguiente: ¿quién sabe cuál es el bien del hombre en la vida? Esa es la pregunta más concreta. ¿Quién sabe cuál es el bien del hombre en la vida? Bueno, entonces veamos qué es lo que tiene esta porción de las Escrituras para hablarnos el día de hoy. Vamos a ir a Eclesiastés capítulo 7. Dice así la palabra del Señor: mejor es la fama que el buen ungüento, y mejor el día de la muerte que el día del nacimiento. Mejor es ir a la casa del luto que a la casa del banquete, porque aquello es el fin de todos los hombres, y el que vive lo pondrá en su corazón. Mejor es el pesar que la risa, porque con la tristeza del rostro se enmendará el corazón. El corazón de los sabios está en la casa del luto, mas el corazón de los insensatos en la casa en que hay alegría. Mejor es oír la reprensión del sabio que la canción de los necios, porque la risa del necio es como el estrépito de los espinos debajo de la olla. Y también esto es vanidad. Ciertamente la opresión hace entontecer al sabio y las dádivas corrompen el corazón. Mejor es el fin del negocio que su principio. Mejor es el sufrido de espíritu que el altivo de espíritu. No te apresures en tu espíritu a enojarte, porque el enojo reposa en el seno de los necios. Nunca digas: ¿cuál es la causa de que los tiempos pasados fueron mejores que estos? Porque nunca de esto preguntarás con sabiduría. Buena es la ciencia con herencia y provechosa para los que ven el sol. Porque escudo es la ciencia y escudo es el dinero, mas la sabiduría excede en que da vida a sus poseedores. Mira la obra de Dios, porque ¿quién podrá enderezar lo que Él torció? En el día del bien goza del bien, y en el día de la adversidad considera. Dios hizo tanto lo uno como lo otro, a fin de que el hombre nada halle después de él. Los hombres, hermanos, desde el principio han creído a la mentira que Satanás vendió en Edén y que fue tan llamativa e imposible prácticamente de rechazar, que hizo que el hombre cayera en tentación y pecara contra Dios. ¿Cuál fue esa mentira? El día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Génesis capítulo 3, versículo 5. Por eso, cuando les hablaba ahora de que esas preguntas de las cuales les interrogué y a las cuales les dimos respuesta en nuestro corazón o en nuestro pensamiento, nos dejan ver la realidad de que el hombre fue engañado por Satanás y que el hombre no sabe cuál es el bien para su vida en esta tierra. Y la mejor prueba de esto es que sin tener que ir al mundo, sin tener que ir allá afuera a preguntarles a ellos, cada una de sus respuestas fueron tomadas con la opción B, como lo mejor para la vida del hombre. Y no solamente que para ellos esta sea la mejor opción, sino que la opción A ni siquiera es buena para ellos y la consideran mala. Y el resultado de esto es una vida debajo del sol, llena de turbaciones y sin sabores, al no poder encontrar la satisfacción que buscan sus almas.
Es por esto que es necesario que tomemos en cuenta la pregunta con la que finalizamos el capítulo 6. ¿Quién sabe cuál es el bien del hombre en la vida? Todos los días de la vida de su vanidad, los cuales él pasa como sombra. Indiscutiblemente debemos responder a esta pregunta de la siguiente manera. Si el hombre no sabe cuál es el bien para su vida en esta tierra, y ya nos quedó demostrado, entonces es Dios quien sabe qué es lo mejor para el hombre en esta tierra, que es su tierra y que él mismo ha ordenado. Hemos visto en los capítulos anteriores del libro de Eclesiastés cómo el hombre ha buscado su satisfacción en todo lo que él considera apreciable y de alta estima en esta tierra, pero no ha logrado nada. Y es ahí en ese momento cuando Dios sale y toma la preeminencia que Dios siempre ha tenido, mostrándole que el todo del hombre se halla en temerle a Él y en guardar sus mandamientos. Para esto, el título de esta enseñanza está en una pregunta. ¿Qué es mejor? ¿Qué es mejor? Y de aquí en adelante, después de pasar la mitad del libro de Eclesiastés, Salomón nos va a hablar por medio de proverbios, que para ese tiempo eran mucho más fácil de entender que para nosotros ahora, pero que se utilizaba de esta manera proverbial para que fuera de fácil recordación y así quedara grabado en el pensamiento. De manera que espero en el Señor podamos deducir que el pensamiento que se tiene de que la adversidad es necesariamente mala y que el disfrute es necesariamente bueno, sea permeado y renovado por medio de la palabra de Dios, a quien ahorita acabamos de decir y le dimos toda la razón al declarar que es la que sabe cuál es el bien del hombre en esta tierra. Miren, ustedes y yo tal vez tengamos conocidos que bajo la perspectiva mental de que se tiene de lo que es bueno en esta tierra o en este mundo, no es la realidad que viven. Conocemos personas que tienen mucho dinero y aunque pasen su vida con buenos perfumes, fiestas, diversiones y muchas risas, sabemos en la intimidad la realidad de sus desdichadas vidas. Eso es una realidad, nosotros lo conocemos. Entonces la expresión mejores con la que empieza este capítulo, mejores, viene de la palabra hebrea top y hace referencia a decir lo siguiente: más bueno que, más bueno que. Y esto lo que hace es un contraste o una comparación entre dos cosas que a la vista, y más aún debajo del sol, hace que una sea más llamativa que la otra. Pero Dios, como lo hemos estado viendo desde el capítulo 3, es un Dios soberano, es un Dios supremo de toda la creación. Y Él ha dicho por medio de Salomón lo siguiente: en el día del bien, goza del bien, y en el día de la adversidad, considera. Y lo que Dios quiere que nosotros consideremos es que los tiempos de adversidad refutan la pedagogía de este mundo y se superponen a lo que aparentemente es mejor para el pensamiento humano. Por eso cabe muy bien decir o recordar el dicho popular que dice: no todo lo que brilla es oro. No todo lo que brilla es oro, hermanos. Y a través de esta enseñanza debemos darnos cuenta de que Dios no ha hecho nada porque sí. Miren, hermanos, pareciera que nosotros creemos que Dios es como nosotros, que hace las cosas porque sí. No, Dios no es así. Dios hace todas las cosas con un propósito. Así que sería hasta necio de nuestra parte pensar esto, porque lo que veremos a continuación nos manifiesta que hay algo más bueno que lo que ustedes y yo podemos considerar bueno o el bien para nosotros. Hay algo debajo del sol que Dios mismo ha determinado que para el hombre tenga más beneficio, y es saber qué es lo sabio y bueno todos los días de esta vida. Pero, ¿cuál es la respuesta natural que se tiene a la adversidad y a las dificultades de parte de los hombres? ¿Cuál será la respuesta natural que se tiene a esto? Ahora estamos hablando de hombres, entre los cuales muchas veces estamos incluidos ustedes y yo. Y la respuesta natural es la queja y el desagrado a tener que afrontar estas dificultades. El hombre no quiere sufrir adversidades ni dificultades. El hombre quiere huir y rehusar
a vivir estas cosas. Por eso vamos a ver los beneficios que trae la adversidad para la vida de los hombres. Y dice así: mejor es la buena fama que el buen ungüento, y mejor el día de la muerte que el día del nacimiento. Como primera medida, al encontrarnos con esta declaración, ustedes y yo podemos aceptar la primera parte sin problema. La buena fama es mejor que el buen ungüento. Pero la que nos causa confusión es la segunda. ¿Cómo así? Entonces lo que nos está diciendo Salomón es que nacer es malo y que lo mejor que puede hacer el hombre es morirse. No, hermanos, eso no es lo que está diciendo Salomón, para nada es lo que nos está enseñando esta porción. Esta porción está dada por comparaciones que tienen relaciones entre sí y no son ideas desconectadas como muchos han creído y lo han dicho, y por eso pueden tomar estos pasajes a la ligera y tergiversar su significado. La idea que nos quiere transmitir este texto es que la buena fama tiene que ver con el carácter íntegro, con el ser interior del hombre, y es mejor que solamente su aspecto exterior representado en el buen perfume. Lo que Dios quiere es trabajar en el ser interior del hombre, no en su aspecto interior. Asimismo, es mejor el día de la muerte que el día del nacimiento, conforme a este pensamiento. ¿Debido a qué? Debido a que lo que determina que un hombre se hizo de un buen nombre, fama o reputación está al final de sus días y no en su inicio. Cuando un bebé nace, hay alegría y no tristeza. Eso es una gran realidad. Yo no lo voy a tapar. Y en ese momento, cuando ese bebé nace, se abre un abanico de posibilidades para ese niño que acaba de llegar a este mundo. Y seguramente ustedes y yo hemos augurado muy buenos deseos para esos bebés que nacen, ¿cierto que sí? De hecho, hasta para sus mismos hijos auguraron muy buenos deseos. ¿Para qué? Para que fuera una muy buena persona. Tal vez dijeron: este niño será un buen doctor, este niño será un buen empresario, este niño será un buen policía, este niño será muy buenas cosas. Es lo que dice, pero yo creo que nunca se le dirá que será un buen ladrón, ¿cierto que no? Nunca se le augura a un niño recién nacido: este va a ser un buen ladrón, un buen asesino. ¡Ay, qué bueno! Yo creo que no. Pero ese niño que acaba de nacer, en la situación que se encuentra, no merece ni honores ni reproches aún. Lo que determina su buen nombre, al final, no son los buenos deseos que ustedes y yo tuvimos para esa criatura, sino todo lo que hizo mientras estuvo en esta tierra y que será recordado el día de su partida. Esa es la razón por la cual el proverbio habla de esta manera. Los perfumes en aquel tiempo eran usados como tal vez lo usan ahora los franceses, y es para refrescarse y de una u otra forma esconder su olor. Pues para ese tiempo, hermanos, no se tenían las facilidades que tenemos el día de hoy, que solamente basta con extender la mano, girar la llave y ahí nos sale el agua al instante. ¿Cierto que sí? Eso no pasaba en ese tiempo. De la misma manera que en ese tiempo, un buen perfume, un buen ungüento valía mucho. El día de hoy también. Un buen perfume hoy vale mucho y es un lujo. Pero como hemos visto a través de las enseñanzas de este libro, todas las cosas en este mundo son efímeras y pasajeras. Y por tanto, mis hermanos, por más fino que sea el perfume, su olor no va a perdurar para siempre. Solo va a durar unas horas. Y entonces, cuando se acabe, lo único que puede hacer es aplicárselo nuevamente. Es lo único que puede hacer. Pero la buena fama no se cultiva con aplicarse fácilmente un buen perfume o con cosas meramente externas. Eso es un método de vivir fácilmente y de manera ligera por esta tierra, que al final no traerá nada bueno. Porque el buen perfume, aunque pueda ofrecer un olor fragante y una buena apariencia externa por unos momentos, hermanos, nunca va a poder tapar la hediondez del carácter corrupto, del corazón caído del hombre delante de Dios. Yo les puedo poner un ejemplo. Y me voy a poner yo como ese ejemplo. Yo era un amante de los buenos perfumes y los compraba. ¿Por qué? Porque desde pequeño mi mamá compraba esos perfumes y vendía y tenía muy buenos perfumes y mantenía llena mi closet, lo mantenía lleno de perfumes. Así que me gustaban, los compraba. Pero aunque yo me pudiera aplicar estos perfumes y estos perfumes extendieran un buen olor ante los que estaban a mi lado, hermanos, no podían tapar
al borracho orgulloso que estaba detrás de ese hombre o detrás de ese buen olor. Rápidamente pasaba ese olor y mi esposa es testigo de lo que realmente había detrás de ese hombre. Ahora, no debemos ir muy lejos, tenemos el ejemplo de nuestro país. Ahorita está sonando mucho lo que pasó con esta familia Ambuila. Aquel hombre de allí, del puerto de Buenaventura, un funcionario de allí, a la cual su hija en estos días fue arrestada. ¿Por qué? Porque esta muchacha podía aplicarse o usaba perfumes que ni usted ni yo podríamos pagar, hermanos. Pero que no pueden tapar el nombre que ella se hizo. No pueden tapar su nombre. Y que si ella llegara a morir hoy, sería reconocida como una corrupta ladrona. Eso es, el perfume no puede cambiar esto. Miren, hay un dato interesante que tiene que ver con esto, y esto es una realidad. En Suiza está prohibido por las autoridades que a un bebé se le llame Judas. Que a un bebé se le llame Judas. ¿O quién de aquí quisiera llamar a un hijo suyo Judas? ¿Cierto que no? Porque la reputación de ese nombre es de villano bíblico y quieren guardar la integridad del niño. ¿Cómo la ven? Y ahí tenemos el relato de Mateo capítulo 26 o de Juan 12, donde una mujer derramó un frasco de alabastro de perfume de gran precio sobre la cabeza de nuestro Señor Jesucristo, sin importarle externamente qué implicaciones tendría para ella esto. Mientras que uno de sus discípulos, Judas, dijo con aparente razón: ¿para qué este desperdicio? Se hubiese vendido y dado a los pobres. Pero no lo decía porque fuera un hombre de corazón íntegro, sino porque era ladrón y terminó siendo el hijo de perdición. Cuando eso pasaba, mientras Judas decía estas cosas, el Señor Jesucristo declaró en ese mismo momento que se habló en contra de esta mujer algo maravilloso y dijo lo siguiente: de cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. Maravillosa esta declaración, mis hermanos. Consideren lo espiritual. Y queridos hermanos, ¿qué es un buen nombre? Un buen nombre es un nombre que ha sido escrito en el libro de la vida del Cordero. Y eso es mejor que lo más dulce de todos los ungüentos, dice el hermano Spurgeon. De más estima es el buen nombre que las muchas riquezas, y la buena fama más que la plata y el oro. Proverbios capítulo 22, versículo 1. Iglesia, la buena fama siempre tendrá algo bueno que aportar. Lo demás es pasajero. La buena fama será recordada y se hablará de ese buen nombre. Para aquel que ha vivido una vida con propósito, como los hombres de Dios, siempre nos alentará su buen nombre, legado y ejemplo para seguir, fortalecernos y tener esperanza. Estos hombres eran de tan alta estima ante los ojos de Dios que el mundo no fue digno de ellos, pero hoy gozan de la recompensa del nombre que fue dado a los hombres y por el cual fueron aceptos ante Dios: Jesucristo, nombre glorioso. Entonces, hermanos, la buena fama es un bien para el hombre, aún delante de los hombres en esta tierra. Ser buena persona, respetuoso, generoso, es motivo de honra, pero solamente será recordada, como ya lo hemos visto, por un poco de tiempo, porque la próxima generación se levantará y ya no tendrá ningún conocimiento de esto, porque no se hizo para Dios y no es suficiente delante de los ojos de Dios. Pero hay una que perdurará para siempre. Hay un nombre que ha perdurado todos los años mientras esta tierra ha permanecido y permanecerá por toda la eternidad: Jesucristo, nombre glorioso. Él hizo honor a su nombre. Judas, el significado de Judas es alabanza y corrompió su nombre, pero él hizo honor a su nombre porque será llamado Jesús, porque viene a salvar a un pueblo de sus pecados. Ah, maravilloso. Y cuando nació, claro, el cielo se alegró, un ángel vino y lo anunció. Y el niño crecía en gracia delante de los hombres y en sabiduría. Caminó en esta tierra obedientemente, pero lo que hizo ese nombre maravilloso fue el día de su muerte, el día que definitivamente nos dio la certeza y la seguridad de que ese nombre se había cumplido y ese nombre nos había dado salvación a ustedes y a mí.
Glorioso es nuestro Señor Jesucristo. Porque ¿qué nos dice que recordemos? Que recordemos cuando su cuerpo fue puesto allí en esa cruz y cuando su sangre fue derramada para salvación de pecadores. Bendito y alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. El buen nombre de nuestros hermanos no fue forjado por grandes descubrimientos o grandes hechos financieros, no, sino que fue a través de las adversidades que tuvieron que soportar en su corta estancia en esta tierra que los hizo sabios en un mundo de insensatos. Por eso es que es mejor ir a la casa del luto que a la casa del banquete. Por eso es que es mejor el pesar que la risa. Y por eso es que es mejor oír la reprensión del sabio que la canción de los necios. Es mejor cada una de estas cosas, hermanos, porque tienen un propósito. Y como les dije ahorita y vuelvo y lo repito, siempre debemos recordar y tener en cuenta que Dios es sabio y no ha hecho nada porque sí, como lo podemos hacer nosotros. Pensemos en nuestra vida pasada. El estar en fiestas, en casa de fiestas, el estar en diversiones, el estar en disfrutes. Este tipo de vida, para ustedes y para mí, fue un anestésico y un sedante mortal que buscaba borrar la realidad de que la vida del hombre es como la niebla, que en un momento está y en el otro se desvanece, desaparece. Y al final tendrá que encontrarse inevitablemente con la muerte. Yo les hago una pregunta. Si hemos nacido, ¿cuál es la lógica? La lógica es que nos muramos, hermanos. Esa es la lógica. Si hemos nacido, la lógica es que tengamos que morir. Ahora, yo no es que esté hablando de que vivamos una vida miserable, negando la realidad de que Dios también da disfrute, porque lo hemos visto en capítulos anteriores. Yo no puedo negar esa realidad y yo no estoy diciendo que vivamos una vida de estas. Pero no es lo único que se tiene y que se da. En el día del bien, hermanos, gocemos del bien. Pero lo que yo sí puedo asegurar es que el mundo, con sus miles o millones de ofertas de placer y diversión, no pueden satisfacer la demanda del alma hambrienta de Dios del hombre. No lo puede hacer. Eso sí se los puedo decir con seguridad. Gocen del bien el día que tengan para gozar del bien. Pero hermanos, eso no va a poder satisfacer la necesidad y el hambre que tiene su alma de Dios. Hoy se vive bajo una superficialidad, queriendo rehusarse a enfrentar esta realidad. Y por eso es que es mejor el banquete. Hermanos, a veces pareciera que nosotros decimos estar vivos, pero no tenemos la conciencia de esto, porque deberíamos preguntarnos, ¿estar vivo es algo realmente serio? Y haber nacido conlleva una gran responsabilidad. ¿Nos hemos preguntado eso, hermanos? ¿Nos hemos preguntado eso en nuestras vidas? Y estar viviendo ligeramente bajo los efectos de este sedante y anestésico mortal de la diversión y los placeres, de los que gustan los necios, es catastrófico. Es catastrófico. ¿O qué de bueno trae esta manera de vivir? ¿Qué de bueno cuando ustedes estuvieron en esa pasada manera de vivir? ¿Qué de bueno les trajo vivir esto? No trajo nada, mis hermanos. Por eso es que es mejor ir o estar en un funeral. Porque allí es donde podemos reflexionar que nuestro cuerpo tiene un final. Y entonces, ¿qué será de nuestras almas? Es más fácil y más provechoso reflexionar acerca de esta realidad en un funeral. Ahora, mire, ha sido tan tremendo esto, mis hermanos. Ha sido tan tremendo esto, que los funerales en aquel tiempo del Antiguo Testamento eran funerales que duraban por días, 7 días. Ahora, ¿ya qué pasa? Se murió la persona, créemelo, y al otro día ya todo el mundo está como si nada pasara. Ya ni siquiera hay tiempo para reflexionar en estas cosas porque las personas quieren rehusarse a tener que enfrentarse a esta realidad. La Escritura dice que los que están vivos solo recuerdan que morirán cuando alguien muere y están allí presentes. Ahora, yo no les estoy diciendo que busquen y se vayan por toda la Armenia buscando por allá en las funerarias, venga, aquí murió alguien, voy a entrar y voy a ir. No, yo no les estoy diciendo, hermanos, eso. O no les estoy diciendo que visiten el cementerio cada 8 días. No es eso lo que yo les quiero decir. Porque ustedes y yo vivimos en un mundo que nos deja ver cada día, en cada momento, que miles de personas mueren por diferentes causas. Y nos detenemos a pensar, ¿qué has hecho de tu vida mientras has transitado en ella? ¿Has pensado en eso, hermano? Niños, ¿han pensado en eso? ¿Han pensado que en su corta vida, qué han hecho transitando en esta tierra? Porque eso determinará y deparará el futuro.
que ustedes tengan. ¿Quién se levanta pensando que será su último día? Nadie, es cierto. Pero el poder ver la muerte y recordarnos que somos simples mortales debería llevarnos a buscar el bien. Porque la vida que hayamos llevado manifestará si fuimos necios o sabios y determinará el lugar de habitación por una eternidad. En un festival y en el mundanal ruido de fiestas y diversiones no favorecen al hombre en la meditación y reflexión sobre su propio destino. Allí solamente se celebra la vida y se complace a la carne y no hay tiempo para pensar en la brevedad de la vida, como lo decía el rey David ante Dios. Acabamos nuestros años como un pensamiento. Los días de nuestra edad son 70 años y si en los más robustos son 80 años, con todo su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. Pero lo más importante de eso está aquí. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Ven, mis hermanos, cómo es mejor. Trae sabiduría a nuestros corazones y nos detiene a pensar qué estamos nosotros haciendo en esta vida cada día. ¿Estamos viviendo una vida de integridad? ¿O estamos aplicándonos simplemente ese buen perfume que solo dura por un poco de tiempo y que solamente busca la apariencia externa, que no vale nada delante de Dios? Mira, hermano, a veces creemos que no nos pasan los años. Hasta que llegue y nos coge un dolor por ahí. Ay, ahora sí me estoy haciendo viejo. Hasta esto tan pequeñito, hermanos, debería llevarnos a reflexionar de nuestra vida y eternidad. Hace un suspiro que eras un niño, pero ahora ya pintas canas. Y el que vive para el placer y el pecado desperdiciará su vida, defraudará su alma y será conocido como necio y hacedor de maldad. Y el Señor le dice a estos: apartaos de mí, hacedores de maldad. Ay, hermanos, pero hubo uno que por medio de su muerte venció a la misma muerte, para que todo aquel que cree en Él diga: mi vivir es ganancia, mi vivir es Cristo y el morir es ganancia. Eso es lo que hace el glorioso y maravilloso Redentor. ¿Ven cómo cambian las cosas? ¿Ven cómo el Señor transforma un pensamiento de querer huir y salir corriendo a esta realidad de la muerte y decir: oh Señor, mi vivir es Cristo y el morir es ganancia, porque estaré contigo? Hoy se hacen campañas de abrazos para incentivar el amor y a la tolerancia. Pero también se hacen campañas internacionales de la risa que incentiva la buena salud. Dichos como sonríele a la vida y se ven multitud de personas allá haciendo así, ¿cierto? Haciendo caras felices, queriendo tapar lo que no se puede tapar, y es la desgracia de sus desdichadas vidas. De una vida sin Dios. Eso es lo que manifiesta el hombre. El hombre grita en su interior que está sin Dios, pero no quiere a Dios. Oh, hermanos, qué cosa tan tremenda. Pero esta risa de la que está hablando el pasaje hace referencia a la persona necia que en su vida no toma nada en serio, que se burla de todo, incluso de la muerte, como si no fuera a tomarlo a él. Esta frivolidad hace que se malgaste el tiempo e impide que las personas se ocupen de lo que realmente es importante. No piensan en esto, hermanos. No se detienen a pensar en estas cosas porque están sedadas, porque están anestesiadas por la diversión y el placer que este mundo les ofrece. Esta persona que lleva una vida así, un día le será demasiado tarde para tomar las cosas en serio, porque Dios dice: ¿hasta cuándo los burladores desearán el burlar? También yo me reiré en vuestra calamidad y me burlaré cuando os viniere lo que teméis. Proverbios capítulo 1 nos muestra esto. Un hombre dijo lo siguiente: anduve con placer un trecho. Ella parloteó todo el rato, pero de todo lo que me dijo, nada me hizo más sabio. Anduve con pesar un trecho, y ni una palabra me dijo, mas cuantísimo he aprendido con pesar, yendo a mi lado. El pesar es mejor, pues trae pensamientos serios, y le hace bien al corazón, al hombre interior. Nos ayuda a tener ocupada nuestra mente al meditar y reflexionar en estos grandes asuntos de la vida y nuestra eternidad. Y esta tristeza de rostros puede enmendar, enderezar, puede hacer pensar mejor, puede hacernos buscar el bien. Porque ese pesar
trae bienestar interno que no concede la risa. Ese pesar puede hacernos más propensos a que al final se alegre nuestro corazón al hallar esa tristeza de la que hablan las Escrituras, trae vida y de la cual no hay por qué arrepentirse, porque trae paz para con Dios y que aunque nuestro rostro enmudezca, pueda estar en paz y pueda estar contento. La risa y alegría anestésica traen muerte y es de necios que quieren huir de estas realidades. Ellos quieren estar allí está su mente, mientras que los sabios prefieren estar con sus pensamientos en el lugar que puedan meditar y reflexionar en todo lo que la adversidad les haga ver para poder correr de esta manera hacia Dios y tener vida. Enfrentar el lado serio de la vida, teniendo en cuenta la realidad de la muerte, es mejor que vivir de una manera superficial y desenfrenada y desinteresada, hermanos. Salomón ya nos había dicho que el sabio tiene sus ojos en su cabeza, y más el necio vive en tinieblas. El necio ama tener su cabeza hueca, porque no quiere ver, y lo que quiere hacer es buscar en todo tiempo rutas de escape a las realidades que él no puede evitar. Ay, hermanos, ¿o no recordamos que Jesucristo no vino a una casa de fiesta y de alegría? Cuando Jesucristo descendió a esta tierra, dice Efesios capítulo 2, y vosotros estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Así que Él no vino a un mundo de vivos y de fiesta. Él vino a un mundo de muertos. Aquí había muerte. Esto era un funeral. Este era el valle de los huesos secos. Pero Él vino a traer vida y vida en abundancia. Él no vino a reírse. Él vino a angustiarse, llorando allí, derramando gotas de sangre para salvar a un pueblo de sus pecados. Por eso se nos dice que es mejor oír la reprensión, porque en la necedad no hay ninguna edificación. Y dice que la risa de este necio es como el estrépito de los espinos debajo de la olla. ¿Qué quiere decir esto? Eran esos espinos que se usaban para poder prender un fuego de manera rápida, que hace mucha bulla y da un gran fuego, pero solamente por un pequeño momento. Los que han acampado conocen esta realidad y saben muy bien que hay unas ramas que prenden rápido, que dan buena luz en un momentico, hacen mucho ruido, pero se acaban muy rápido. ¿Y qué pasan? Sirven de poco o nada para calentarnos. Y es tremendo porque, hermanos, esta no sé cómo llamarlo, cuando ellos escribían, ellos no escribían tampoco porque sí. Había una rima en cada uno de estos proverbios, había una rima. Y lo que está mostrando aquí es como el sonido de las heces con las tes, como y eso es lo que hace cuando está quemando esos espinitos. Eso hace bulla, eso hace harta bulla, hace un gran fuego, pero eso acaba de un momentico. Y eso es lo que está diciendo aquí, que es vanidad. Eso es vanidad. ¿De qué sirve tanta bulla y tan poco provecho? Tanta bulla y tan poco provecho. No hay nada productivo, hermanos, en la voz lisonjera y en la voz que alaba a los hombres. Esos aplausos no duran por mucho tiempo. Tanto ruido y tan poco provecho es algo sin sentido, es una vanidad en esta tierra, hermanos. Pero de esa manera es la que muchas personas quieren vivir, llenos de aplausos, llenos de palabras lisonjeras, que no le ayudan ni benefician en nada su ser interior. Al contrario, solamente exponen ese ser exterior y eso un día tendrá consecuencias eternas, hermanos. Aunque naturalmente la inclinación del corazón no es la de recibir crítica y reprensión, o yo podría preguntar, ¿quién de aquí dice, oh, qué maravilla y qué delicia es para mí que me reprendan? ¿Quién me responde que sí? ¿Cierto que no? Pero yo sí puedo decirles que podemos tener la plena seguridad que la reprensión de los sabios, miren, nosotros no podemos ver nuestras propias faltas muchas veces. Hay puntos ciegos que ustedes y yo tenemos, pero hay otros en tu iglesia que sí las ven. Por lo tanto, la reprensión de los sabios siempre serán una buena fuente de edificación y buen consejo que guiarán a buen camino y a buen fin. Hay mucho más ganancia en aquel que recibe el consejo, la corrección, la reprensión y el azote si es necesario
porque los llevarán a caminos de justicia que tendrán recompensa eterna. Hará que andemos por caminos de santidad y evitará muchos tropiezos y malestares. El hermano Carlos Molina nos citaba un salmo en estos días maravilloso y hermoso que dice: que el justo me castigue será un favor, y que me reprenda será un excelente bálsamo, que no me herirá la cabeza. Eso es lo que dice. El beso del hipócrita mata, hermanos. Hermanos, el sabio toma ventaja de todo lo que es contrario a la vida en esta tierra, y por eso no rehúye a la adversidad, sino que va, piensa y escucha todo lo que ella tiene para él, porque las medicinas más amargas muchas veces son las más eficaces en contra de la enfermedad. Si no estás enfrentando mucha adversidad el día de hoy en tu vida, entonces considera la ajena y seguro serás beneficiado en tu ser interior y así podrás ser de mucho provecho y ayuda para otros. Pero yo les quiero decir algo, hermanos, y yo se lo imploro a ustedes y me lo imploro a mí mismo. No se queden en el ocio, por favor. No se queden en el ocio, porque recuerden, niños, hombres, mujeres, recuerden que el mundo es un sistema orquestado en contra de Dios y contra todos los suyos. Satanás, que es el príncipe de la potestad del aire, es experto en ofrecer diversión por doquier a las personas y tenerlas esclavas 24 horas del día, 7 días a la semana, para que ninguno de sus pensamientos estén en la muerte, en el sufrimiento, en Dios y en la necesidad que tenemos de Él. Y no tengo que ponerles muchos ejemplos. Aquí hay papás, aquí hay mamás, aquí hay tíos, aquí hay abuelos, acá están todas cosas. Y lo vemos hoy claramente con toda la revolución tecnológica que hay. Hoy esos aparatos están criando a los niños. Hoy los papás hasta eso se quitaron de encima. Porque pueden tener a un pelado 24 horas ahí quietico sin que les moleste para nada. Porque ahí tienen quien les dé diversión. ¿Cuándo pensarán esos muchachos en Dios? ¿Cuándo? Niños, ¿cuándo? Ustedes pueden pasar todo un día jugando, todo el día. Y si el día tuviera 48 horas, lo harían y disfrutarían eso. Y no tendrían ni un momento para pensar en Dios, ni en el sufrimiento, ni en la muerte. Pero ¿qué pasa cuando a los niños o cuando a los adultos se les habla de Dios? Piensan que es una vida aburrida. ¿Pero cómo? Si todos afuera pasan súper bien. Pues yo quiero decirles hoy algo, niños. Eso es una mentira del diablo y no la crean. Es una mentira del diablo. Por eso es que hoy, cuando la gente nos ve, se extrañan que ya no corramos en su mismo desenfreno. Hermanos, después de ver que la adversidad es buena y que trae beneficios eternos, debemos darnos cuenta que también la adversidad que nos hace andar como sabios trae sus tentaciones. Ciertamente la opresión hace entontecer al sabio y las dádivas corrompen el corazón. Mejor es el fin del negocio que su principio. Mejor es el sufrido de espíritu que el altivo de espíritu. No te apresures en tu espíritu a enojarte, porque el enojo reposa en el seno de los necios. Nunca digas, ¿cuál es la causa de que los tiempos pasados fueran mejores que estos? Porque nunca de esto preguntarás con sabiduría. Por lo tanto, la sabiduría no es una vacuna en contra de las tentaciones, y la opresión es una de ellas. Así como el corazón de una persona se corrompe por medio del cohecho, por medio de una coima o por medio de un soborno, de la misma manera la opresión, cuando es muy grande, nos puede llevar a perder la cabeza y caer en tentación y tomar la salida más fácil, que es la dádiva que ofrece la opresión. Recordemos al apóstol Pedro, cuando negó 3 veces a su Señor. Él no pudo soportar la opresión tan grande que recibió en ese momento. Y fue sobrepasado y prefirió la dádiva de poder salir ileso de ese lugar, antes que reconocer a su Señor. Satanás conoce esto muy bien, mis hermanos, y por eso anda como león rugiente mirando a quién devorar. Por esto nosotros debemos estar atentos y firmes en el Señor, en todo tiempo recordando sus sufrimientos y tentaciones, que serán ese manantial que nos ayuden a soportar y huir en el tiempo de tentación. Otra tentación que vemos atenta contra la sabiduría en medio de la adversidad es que es mejor el fin de un asunto. Y cuando se usa esta palabra fin, tiene que ver con resultado. Tiene que ver con resultado. O sea, ¿qué es lo que está diciendo? Es mejor el resultado de un asunto que su principio. Como dice Proverbios capítulo 14, versículo 12.
Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Lo que significa es que el resultado de este hombre que cree que su camino es derecho, el resultado de ese camino es la muerte. En todo lo que se emprenda o en todo lo que nosotros emprendamos, lo importante no es empezar, sino en cómo va a acabar. Lo que nos quiere decir el escritor es que en el momento en que estemos en una adversidad, deberíamos callar y pensar lo siguiente: si todo lo ordena Dios, entonces esto debe resultar en algo bueno. Todo esto que está pasando traerá un bien a mi vida. Por eso es que el resultado o fin que traerá esa adversidad o ese asunto es bueno. No es la adversidad en sí misma, sino el resultado que vendrá de esta adversidad que ha llegado, que es un canal que al final traerá un beneficio. Pero aquí nos está diciendo que se convierte en una tentación. ¿Por qué? Porque debemos ser conscientes de una realidad que tenemos ustedes y yo, y es que lo que yo quiero, lo quiero ya. Yo lo que quiero, lo quiero y espero ya. Es que haya un resultado pronto, rápido, cuando yo lo quiero, y esto genera impaciencia. Y esto genera impaciencia más en el mundo de inmediatez en el cual ustedes y yo vivimos. Y olvidamos por completo, hermanos, que la promesa que Dios dio a Abraham tardó años en cumplirse. La promesa de Isaac tardó años en cumplirse. ¿Y qué pasó con la impaciencia de Abraham y de Sara? Pues le hizo acostarse con la criada y nació Ismael, que grandes problemas trajo, dolores de cabeza. ¿Ven, hermanos? Impaciencia. Y esto nos hace actuar como necios. Eso es una tentación que trae la adversidad en medio de la sabiduría. Y olvidamos también que Santiago nos dice que tengamos por sumo gozo cuando nos hallemos en diversas pruebas, pues serán por un poco de tiempo y éstas producen paciencia. Y es necesario que la paciencia tenga su obra completa. No es un capricho de Dios, hermano, tenga en cuenta que no es un capricho de Dios el traer pruebas y adversidad. Tienen un propósito santificador para el que cree. Es un propósito, hermano, para el ser interior, para su alma. Por lo tanto, es mejor ser paciente, porque el de espíritu sufrido es el único capaz de llegar y lograr ese maravilloso resultado que Dios ha guardado para los que esperan en Él. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. He ahí la adversidad. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Hay recompensa y promesa de esa paciencia, mientras que el altivo u orgulloso no puede esperar. No puede esperar porque él no sabe qué es esperar. Al contrario, se enoja y se desespera. ¿Por qué? Porque mientras el que cree ve a Dios en todas las cosas, el que no cree se desespera y se enoja porque no ve a Dios en las adversidades y no ve que habrá un resultado de ese asunto. Por eso sus corazones se enardecen contra Dios y exponen que tienen razón en airarse contra Él. Y eso habita en el seno de los necios que creen que no deben pasar por esa situación. La ira y la desesperación manifiestan algo. La ira y la desesperación manifiesta que hay algo a lo cual ustedes y yo le estamos dando mucha importancia. ¿Y por qué les digo esto? Porque ¿quién se enoja por algo que no le importa? ¿Quién se enoja por algo que no le importa? Nadie, ¿cierto, hermanos? Entonces, los necios, por esta razón, terminan haciendo todo a su parecer, creyendo que en todo tienen la razón y piensan ser más sabios que Dios. Pero olvida que su fin o resultado es camino de muerte. Debemos preguntarnos cuando nos airamos a qué es lo que le estamos dando importancia, porque la respuesta del sabio a esto es la siguiente: enmudecí, no abrí mi boca, porque tú lo hiciste. Qué gran descanso hay para el alma que tiene eso en su corazón. Y yo les digo, hermanos, esta semana podía enseñarle a mi esposa estas palabras y fueron de gran bendición para nuestros corazones. Pero estas tentaciones pueden llevarnos a que por causa de las dificultades que estemos atravesando, nos lleven a la ignorancia, pensando que los tiempos pasados fueron mejores que los de ahora. Y el escritor nos dice, nunca digas eso.
Nunca digas eso. Es de necios. Es una tontería preguntar eso o tan siquiera pensarlo. Las épocas doradas que se buscan son una utopía. Son una utopía. Cada era o generación, como lo hemos visto en este mismo estudio de Eclesiastés, es similar a la otra, pues han tenido el mismo corazón. No hay diferencia. Nosotros, por ejemplo, hablamos de los puritanos, de la época dorada de los puritanos. Yo no voy a negar esa época, hermanos, pero lo que el Señor nos dice a nosotros es que es más sabio aprender del pasado. Y la misma Escritura nos lo dice. Pues la Escritura ha dicho que las cosas que se escribieron para nuestra enseñanza fueron escritas y para que no caigamos en las mismas cosas que ellos cayeron. El pasado, antes de ser un tiempo mejor, hermanos, nos da la oportunidad de aprender de él y vivir sabiamente en esta tierra. Porque yo les aseguro una cosa, ustedes están viviendo nostálgicos del pasado. Yo quisiera ponerlos hace 200 años y seguro que se van a enloquecer, porque no hay casi nada de lo que ustedes hoy disfrutan y tienen todo a la mano. Hoy la gente hace 200 años se moría por lo que hoy toman una pasta. Es así de sencillo. Por lo tanto, es necio pensar que un tiempo pasado fue mejor. Dios ha ordenado que vivamos en esta época y no en otra. Y lo que hace necio este pensamiento es que nos olvidamos de que así como Dios ha provisto los recursos antes, lo hará por su misma gracia ahora para soportar las adversidades. Él no cambia y ha sido el mismo Dios santo, misericordioso, bondadoso, ayer, hoy y lo será por los siglos. Ahora reafirma este pensamiento el Señor diciéndonos: buena es la ciencia con herencia y provechosa para los que ven el sol. Porque escudo es la ciencia y escudo es el dinero, mas la sabiduría excede en que da vida a sus poseedores. En el tiempo del Antiguo Testamento el pueblo era heredero de una tierra, menos los levitas. Estas tierras iban pasando de generación en generación y esto les aseguraba bienestar, comida y recursos económicos. Y es bueno porque venía de Dios, venía de la mano de Dios. Pero la sabiduría es mejor porque no se consigue con esfuerzos humanos. Una herencia no se consigue con esfuerzos humanos. Fue alguien que consiguió otro y se lo dio. Así como el pueblo recibió la heredad, Dios también otorga sabiduría a los suyos. Y esa es la idea del texto. Porque todo lo que es bueno proviene de Dios y son recibidas de su parte. Y aunque en esta tierra debemos ser claros que tener conocimiento y dinero nos puede dar una protección, porque cuando habla de escudo, lo que nos está diciendo es que es una protección, es como una sombra que puede darnos ayuda en momentos de adversidad. Yo no puedo negar eso. Hay momentos que el dinero es necesario y trae beneficios para nuestra vida, y eso lo vemos y lo vivimos cada día. Sus beneficios son limitados, porque ellos pueden perder su valor, ellos se pueden perder totalmente. Y aunque la ciencia o la sabiduría, en un sentido natural, ofrezca un bienestar terrenal, nunca alcanzará para llegar al cielo, porque no puede reconciliar con Dios, aún teniendo todo el dinero del mundo. Por eso es que la sabiduría excede en todo a los que la poseen. Esa sabiduría que da vida. ¿Y por qué, hermanos? Porque esta sabiduría que viene del cielo excede a todas. Porque es una sombra que cobija con vida. Porque hallar la sabiduría que viene de lo alto y nos permite ver que es mejor la adversidad que la diversión y que me ayuda a buscar a Dios, es hallar la vida eterna, que no pierde su valor porque va a perdurar para siempre y eternamente. Por eso no todo lo que brilla es oro. No juzgues las cosas por su apariencia, mi hermano. Mira la obra de Dios. Porque ¿quién podrá enderezar lo que él torció? En el día del bien goza del bien, y en el día de la adversidad considera. Dios hizo tanto lo uno como lo otro, a fin de que el hombre nada halle después de él. Es la obra de Dios. Es la obra de Dios que es infinitamente sabio y que va en contra de la corriente de este mundo, que te dice y te responde que es mejor su sabiduría celestial, que forma y satisface el ser interior del hombre, a que tú quieras enderezar lo que él ha torcido. Miren, es una manía del hombre. Es una manía del hombre querer enderezar lo que se ve torcido. Usted ve algo torcido, usted mismo corre y va y lo quiere enderezar.
Es una manía del hombre y es lo mismo que el hombre quiere hacer con lo que Dios ha hecho. El hombre quiere enderezar lo que Dios torció para el bien de su alma. ¿Para qué lo quiere enderezar, hermano? No lo puede hacer, no lo va a poder hacer. Está perdiendo el tiempo, porque Dios ya determinó lo que es bueno para el hombre. Y en eso, o usted se hace partícipe por medio de nuestro Señor Jesucristo, que es la sabiduría hecha carne, o estás en contra de esa sabiduría y terminarás por toda una eternidad sufriendo lo que en esta tierra rehusaste vivir, y son las más duras aflicciones y adversidades causadas por la ira de un Dios santo, que ya no te darán nunca más la oportunidad de vida. Concluyo con Thomas Brooks. Dice lo siguiente: esté quieto y guarde silencio en medio de los problemas y pruebas que está pasando. Luego reflexione en los beneficios, dones y favores que han colmado su alma gracias a todas las pruebas y aflicciones que ha sufrido. Considere cómo por medio de las aflicciones del pasado el Señor le ha revelado los pecados, lo ha prevenido y mortificado. Considere cómo el Señor por las aflicciones del pasado le ha revelado su insuficiencia, su inconstancia y la vanidad del mundo y de todas sus cosas. Considere cómo el Señor por las aflicciones del pasado le ha ablandado, quebrantado y humillado el corazón, preparándolo para deleitarse en Él con más claridad, plenitud y dulzura. Considere cómo por las aflicciones del pasado, cuánta sensibilidad, cuánta compasión, cuánto cariño, cuánta ternura y cuánta dulzura han aflorado en usted hacia otros que sufren. Considere cuánto espacio han abierto en su alma las aflicciones del pasado para recibir a Dios, su palabra con sus buenos consejos y consuelo divino. Considere cómo debido a las aflicciones del pasado, el Señor lo ha hecho partícipe de su Cristo, su Espíritu, su santidad, su bondad y tantas bendiciones más. Considere cómo por las aflicciones del pasado, el Señor lo ha impulsado a anticipar más el cielo, pensar más en el cielo, valorar más el cielo y desear más el cielo. Ahora bien, podemos considerar seriamente todo el bien obtenido de las aflicciones del pasado y no recordarlas durante las aflicciones del presente. ¿Quién puede recordar esos beneficios especiales, grandes y valiosos obtenidos por su alma gracias a las aflicciones del pasado y no guardar un silencio santo ante las aflicciones presentes? Oh, alma mía, ¿no te ha hecho Dios mucho bien, gran bien, bien especial por las aflicciones del pasado? Sí. ¿Y acaso no es Dios, oh alma mía, tan poderoso como siempre, tan fiel como siempre, tan generoso como siempre y dispuesto como siempre para hacerte bien por tus aflicciones presentes, como lo ha estado por tus aflicciones en el pasado? Padre, quiero darte gracias a ti en esta mañana, oh bendito y maravilloso Dios. Tú has determinado qué es lo mejor para el hombre. Tú has torcido lo que pasa en esta tierra para otorgarle y darle bien al hombre. Señor, en tu pensamiento nunca ha estado el hacer mal. Siempre has querido y has hecho el bien. Y le has manifestado al hombre todos los días de su vida tu bien, para que el hombre nada halle después de ti. Bien sea en la diversión, bien sea en la adversidad, tú, Señor, tú has dado todas las cosas. Así que, mi Rey, yo ruego para que tú concedas a este pueblo poder gozarse en lo que tú nos has dado como mejor. Y de esta manera, Señor, poderte dar alabanza y gloria todos los días de nuestra vida y disfrutar de ti por toda una eternidad en Cristo Jesús. Amén, Señor.